segundito porque quiere actualizar. A buena hora se le ocurre. Y le dije que no, pero ya sabe que... Bueno, estamos en el capítulo 3 de la carta de Tito. Hoy vamos a retomar un poquito en lo que la máquina sigue pensando aquí. Y avanzamos hasta el versículo 4, ahí fue donde nos quedamos, en la primera parte del versículo 4, ahí nos quedamos hace 2 semanas atrás. Ok, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que ver el contexto. El contexto del versículo número 1 viene hablando de conducta. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena, que dice, obra. Ok, ahí ya todo eso ya lo vimos, de qué obra está hablando. Dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y nos hace regresar al versículo 3 de lo espantoso, ¿no? Que de donde venimos, de lo que, pues realmente la guerra que traemos, ¿no? De salir de esa condición, dice el verso número 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos, dice, unos a otros. Ok, hasta ahí llegamos e iniciamos el versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y ahí subraya, nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? O sea, vamos a entender plenamente. Primero, la salvación eterna, ese es el principio, ¿no? O sea, Cristo vino a darnos nueva vida eternamente. Pero esa nueva vida impacta en la vida en lo que somos. El contexto cuando dice aquí Dios nuestro Salvador, lo podemos poner eternamente, espiritualmente, en la salvación que Dios nos ha prometido, pero también en el contexto es a la vida horrible del versículo 3. Y es ahí donde está nuestra gran lucha, ¿no? Ahí está el verdadero desafío tuyo y mío como creyentes, ¿no? Porque podemos decir y podemos poner cara de que amamos a Dios, ¿no? Y que somos muy buenos cristianos, pero se traduce a nuestra vida común, porque el versículo 3 está espantoso, ¿no? O sea, describe el hecho, es una radiografía del hombre lejos de Dios. De ahí estábamos, totalmente, ¿no? Recuerda que no hay nadie bueno, recuerda que Dios no nos salvó por buenos, no ve algo especial en mí. Dios, todas esas filosofías que se metieron a la iglesia se derriban totalmente. O sea, Dios no conocía mi corazón y bla, 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 bla. O sea, es Pablo. Ahora, el verso 3, Pablo se incluye. Ya es un nivel estándar de ser humano. Pues, él se incluye, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Entonces, ¿por qué tanta insistencia Pablo en este camino? Mira, vamos a seguir leyendo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, hace énfasis en algo bien importante. La salvación es un acto de amor de Dios, es el acto más bondadoso de Dios a los hombres. O sea, Dios no espera que nosotros volteemos a verlos, Él nos vio a nosotros primero como creación. O sea, quiero que lo entendamos tú y yo plenamente. O sea, estoy hablando de los hombres, de su creación. No te vio algo especial a ti. Dijo, ay, si Josué no se salva, no sé qué voy a hacer, dijo el Señor. No. Y así te puedes incluir, porque es lo que hoy gestan, ¿no? Es que si yo y ese conflicto es que nos han llevado a entender que a Dios se le da lo que podamos. En todo, o sea, toda nuestra vida espiritual hoy es, ¿qué le podemos dar a Dios? Tu tiempo, tu dinero, tu servicio. Y el que está obligado a respondernos cuando nosotros nos comprometemos con Dios es Él. O sea, si yo digo no, Dios dice, ay, está bien, hijito, tú no tengas ningún problema, yo te espero. Y cuando yo digo, ay, Señor, así toma mi vida, y el Señor dice, ay, sí, estaba necesitando que me dieras tu vida para usarte, ¿no? O sea, esos conceptos es lo que ha llevado a la iglesia a vivir en el hoyo en el que está, en una oscuridad, pensando que el que debe de ser complaciente, tolerante, es Dios, cuando los que debemos entender que la salvación
nos lleva a entregarnos plenamente. Vamos a leer ahí, pero cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios. O sea, no éramos objeto del amor de Dios, pero su bondad. ¿Y dónde manifiesta la bondad? En la cruz. Es el acto más bondadoso. O sea, el mundo pregunta, ¿y el amor de Dios dónde está? Pues la cruz de Cristo. Y cuando tú le hablas de la cruz de Cristo, ¿qué hacen? Rechazan, porque quieren el concepto del amor a su manera. Y no es así. Es algo real. O sea, por eso es tan difícil la evangelización, porque el hombre piensa, y aún lo ve en la iglesia, que Dios está al beneplácito del mundo, que me va a salvar a mí, que si me hago hijo de Dios, Él tiene el deber de darme lo que yo pido. Nos sentimos hijos caprichosos, ¿no? Entonces, esa bondad de Dios nos lleva a entender que hay una salvación eterna, que es el número uno, o sea, principal, apuntando a la parusia. Recuerda que significa la parusia, la segunda venida de Cristo. El día que Él venga, va a venir con toda su majestad, con todo su poder, con toda autoridad. Va a haber un juicio. O sea, es algo que también no se toca en la iglesia. O sea, eso hoy se pone así como que no vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero también nuestro Salvador, si lo llevamos estrictamente al capítulo 3 de Tito, está hablando de la condición del versículo número 3. Y no podemos nosotros dejar de ver lo que éramos, porque hoy tenemos un entendimiento diferente. ¿Quién te abrió el entendimiento para ver lo que eras? Dios. Antes estábamos ahí como el puerquito, ¿no? En el charco, felices. Nos bañábamos y nos talqueábamos y regresábamos al charco, ¿no? ¿Quién te ha dado esa conciencia del pecado? ¿Quién te ha dado esa conciencia de la maldad? Dios. Antes no. O sea, nos gozábamos, estábamos felices ahí, nos sentíamos buenos siendo aborrecibles, ¿no? Y eso es algo muy serio. Entonces, de esa condición, fíjate, de esa condición de simplicidad nos ha sacado Dios. Ahora tú hoy no puedes serte un hombre o mujer simple. Lo que Dios dice no es no, y lo que Dios aprueba es aprueba. Eso es algo que debemos asimilar tú y yo, porque nos gusta vivir a medias, ¿no? Es que no es tan malo, no es tan malo que. Y así caminamos, pensando que las cosas son como de noche y día. No, hay día y hay noche. ¿Quién te da esa conciencia? Dios. Es el que te da esa conciencia. Entonces, esa bondad es la salvación, es la cruz, que nos capacita a ti y a mí para una nueva vida. Ese es el contexto de la carta, una nueva vida. Y es un amor de parte de Dios que se conoce como la parte de la filantropía. Esa palabra es importante porque esa bondad de Dios que nos ha otorgado, si quieres anotarla ahí, esa bondad se debe de manifestar en nuestras vidas hacia los demás. O sea, ya no eres aborrecible, ya no debes de ser una persona insensata, rebelde, viviendo en malicia, aborreciéndonos unos a otros. Eso ya no puede existir en ti. Porque ¿qué te capacita para esta nueva vida? La bondad, el amor de Dios. Antes nos costaba trabajo y casi era imposible el perdón a ti y a mí, ¿no? Vivíamos amargados, resentidos. Hoy nos sigue costando, es una realidad, pero ya tu corazón y tu mente tienen que ir encaminado a ese nuevo fruto en tu vida, ¿no? De perdonar, amar, ser paciente, tolerante. Entonces, eso que Dios ha hecho en nosotros, en el contexto, se debe de manifestar hacia los demás. Y esa es una parte esencial. Y es ahí algo muy importante. Ahora, hay una palabra bien importante aquí en el versículo número 4, la palabra manifestó. ¿Qué significa esto? Que Dios ha otorgado amor al mundo, a la creación siempre, pero por el pecado, el amor de Dios es imperceptible a los hombres.
Hoy tú que ya has sido limpiado, regenerado, restaurado, puedes percibir, puedes entender el amor de Dios. O sea, el amor de Dios nunca se ha ido. O sea, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor de Dios no sube, ni baja, ni se va, ni regresa, siempre permanente. ¿Por qué no lo ve el mundo? Porque el mundo no lo quiere, porque está perturbado en su mente. Entonces, esa palabra manifestó nos enseña que Dios no cambia, nunca. Hoy, en el siglo XXI, en el año 2024, en el incremento de la maldad que estamos viendo, Dios sigue siendo el mismo Dios y sigue extendiendo su amor, sigue extendiendo su bondad. La cruz sigue vigente hoy para todo aquel que cree. Eso es bien importante, ¿no? Porque son preguntas que te hacen, si Dios es amor, ¿por qué? Pues porque no percibes el amor de Dios, estás sumido en todo eso, ¿no? Mateo capítulo 5, verso número 45. Mateo capítulo 5, versículo número 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ya hemos hablado mucho qué significa estar en los cielos, ¿no? O sea, no está arriba de las nubes, ni está en Marte, ni nada de eso, ¿no? O sea, el Dios es un Dios de espíritu y hay una dimensión diferente en donde Dios habita y donde todo se va a restablecer cuando Él venga, ¿no? Entonces ya lo entendimos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos. O sea, el mismo sol que calienta, que nos quema hoy, es para todos, ¿no? Cuando venga la lluvia que trae ese crecimiento, es para todos. Entonces, podemos decir que esa palabra se manifestó, habla de la providencia de Dios. Pero el mundo no la entiende. ¿Por qué? Por el versículo número 3, peleándose, todo eso. No lo entiende. Pero nosotros, por su bondad, por lo que hizo en la cruz por ti, por mí, por todo lo que hoy entendemos, hoy lo podemos entender. ¿Y cuándo se manifestó más ampliamente la bondad de Dios? En Cristo. O sea, cuando Dios se encarna, es el acto más grande de bondad, de amor. Muriendo un justo, ¿no? Ya ven que ahora que pasó esta temporada volvieron a sacar esas películas. Yo volví a ver la de La Pasión. Muy buena película. La verdad es de lo mejorcito que han hecho. No sé si la han visto. La verdad sí te quedas así como que diciendo, y eso es poco, ¿no? Aunque está muy encaminada al catolicismo y algunas cosas que hacen ahí medio raras, pero en la esencia es algo que te puedes sentar a ver y tener una idea, ¿no? de lo que aconteció, ¿sí? Entonces, esa bondad pues incluye el nacimiento de Jesucristo como hombre en una condición pues muy limitada, ¿no? Incluye su ministerio, su sacrificio, su muerte, su resurrección y sobre todo pues el que está hoy a la diestra del Padre, ¿no? Entonces Él abre la salvación así, es algo que es en Dios y son los caminos inescrutables de Dios. Él determinó que la salvación a los hombres fuera así. Un hombre tendría que venir y pagar, y el único que podía pagar era un hombre como Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 9. Una parte esencial, bien importante. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación significa pago. Él pagó por nosotros. Entonces, ¿qué nos demuestra aquí? Algo bien importante. Vamos a entender, porque vamos a ver doctrina, mucha doctrina en los próximos clases. La bondad de Dios no se contrapone con la justicia de Dios. O sea, el acto bondadoso de Dios de salvar al mundo no quita la parte de un juez justo. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene más bondad con algunos que con otros. Es un acto bondadoso a todo aquel, pero sigue estando vigente la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Sigue estando vigente, el pago del pecado es la muerte. El día de hoy, que no alcanzamos muerte tú y yo por la propiciación, por el pago que hizo Cristo en por nosotros. Eso es una doctrina, si quieres anotarla ahí, fundamental del cristianismo. Eso es lo que deriva el cristianismo, la muerte vicaria de Cristo, la salvación que otorga Dios al mundo. Ahora, si quieres agregar ahí, la única salvación, no hay otra. Y ya cuando lleguemos al capítulo 9 de Romanos, vamos a entender eso, porque ahí describen que las promesas y todo el rollo que traen, no. O sea, el camino de salvación son las buenas nuevas, que es el Evangelio, no hay otro. Entonces, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 11. Primera de Juan 4:11, fíjate, sigue ahí mismo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, la pregunta es, y yo sé que sí, ¿tú has sido receptor de la bondad de Dios? Sí, gracias a Dios. Ahora, la pregunta que surge aquí y el desafío es enorme. ¿Eso lo manifiestas hacia los demás? Ahí estamos. Porque cuando no entendemos esto nos volvemos intolerantes, nos volvemos sectarios como cristianos, como si fuéramos los elegidos, ¿no? Todo ese tipo de pensamientos son los pensamientos de los gnósticos, de todo eso, que había una revelación especial para algunos cuantos. Y la Biblia nunca habla de eso. La Biblia dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, ese amor que fue derramado en la cruz y que Él ha sido receptor tú, esa bondad de Dios, ¿se traduce en tu vida natural? ¿Eres un hombre, una mujer paciente, tolerante? ¿Cómo eres? Y ahí está el gran reto. Ahora, el mundo es intolerante con Dios y con todos, no ve el amor de Dios. Pero fíjate, en la conciencia lo tienen porque lo reclaman. O sea, hay un reclamo, ¿no? Se sienten con dignidad de reclamar. Y si Dios es bueno, ¿por qué? Hay una parte muy fuerte, ¿no? Entonces, Pablo lo que está diciéndonos aquí, que ese amor que hoy somos nosotros, pues receptores, se debe de dar hacia los demás. Ese es el contexto en el que viene hablando. Y nosotros hoy como creyentes, no solamente lo vemos, lo vivimos, lo percibimos, además disfrutamos el amor de Dios. Entonces llegamos a la mitad del versículo número 4, ¿sí? Al principio del versículo número 5, perdón. Dice, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, que dice, misericordia. Entonces, esa palabra nos salvó, ¿sí? Primeramente apunta a lo eterno. Y la salvación que Dios nos ha otorgado tiene tres facetas: pasado,
presente y futuro. Y toda esa parte descansa en la obra de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Es inamovible. O sea, desde el momento que Dios te salvó, te amó y te salvó, te sigue amando hoy y espera seguirte amando en la eternidad. O sea, el amor de Dios no cambia, nunca. Esa palabra que pone aquí, nos salvó, el apóstol Pablo en el griego original lo pone en tiempo pretérito, que da la idea de que la obra que hizo Cristo es completa. Entonces, en el momento del sacrificio de Cristo en el corazón de Dios, si me preguntas cómo, no lo sé, tú y yo ya estábamos salvos, ¿me entiendes? O sea, ya nos había él escogido, ya nos había predestinado. Si tú me preguntas cómo, no lo sé. Pero Pablo aquí lo escribe en una conjunción en el griego, hablando del pasado, con un acto de seguridad. O sea, todos los que están elegidos para salvación se van a salvar. Me preguntas por qué unos y otros dos, no lo sabemos. Son los caminos inescrutables de Dios. Y nadie, escúchame bien, nadie en este mundo puede determinar quién sí, quién no, porque solamente le pertenece a Dios. O sea, nadie puede decir, es que si tú haces esto eres salvo. No. Ahora, aquí una de las cosas importantes, la doctrina no salva, salva la fe en la cruz. Y la doctrina te ayuda a llevarte a la cruz y te fundamenta una vez que has nacido de nuevo. O sea, no tienes que repetir 3 pasos, no tienes que tomar un versículo, o sea, esas cosas son pensamientos que han entrado a la iglesia. No es cierto. O sea, yo hice la oración, ni me acuerdo que oré, ya vi que te decían que repitieras, pero son métodos, pero no hay métodos. Entonces, ¿por qué ponen nos salvó en el pasado? Porque la salvación descansa, escúchame bien, sobre la obra perfecta de Cristo. No descansa en nosotros. Nosotros tenemos que creer en esa obra por la fe, pero descansa en la obra perfecta de Cristo. Por eso Él en la cruz, antes de morir, dijo, consumado es, se acabó. Entonces yo ya soy salvo por lo que Él hizo, consumado ya en eso, pero entro en el camino de la transformación y de la santificación de mi vida. Y es ahí a donde estoy en la vía de salvación. O sea, yo ya soy salvo, legalmente lo soy, pero estoy caminando en esta vida para crecer en santificación y ser transformado a la imagen de Dios. Entonces, legalmente soy salvo, pero en este tiempo estoy creciendo en mi salvación, estoy entendiendo mi salvación. Para alcanzar el momento de la plenitud de la redención. ¿Cuál es el momento de la plenitud de la redención? Hasta que Cristo venga o muera yo. Si muero, muero en Cristo para ser resucitado en el momento de la parusia. Entonces, la salvación es algo bien importante, tiene esas 3 facetas. ¿En cuál estamos tú y yo? En el presente. Es aquí a donde tú y yo debemos de perseverar, debemos de correr la carrera despojándonos de todo peso que nos asedia y correr esa carrera pacientemente. Ahora, ¿de dónde viene esa fuerza, esa capacidad, esa voluntad? De Dios mismo, nos ha dado el Espíritu. Ahora, como yo lo decía el domingo, si tú me preguntas
¿Por qué Dios al momento de salvarnos no nos lleva con Él? No lo sé. Nos deja aquí, pero con la guía del Espíritu de Dios. O sea, son cuestiones de Dios. Nadie pues, porque lo más fácil era que naciéramos, nos arrepintiéramos y fuéramos arrebatados en ese instante, ¿no? Pero nos deja aquí. Hay propósitos que son claros, ¿no? Uno de ellos es la evangelización. Somos el canal de las buenas nuevas hacia los más hombres. A todos nosotros nos predicó un hombre, ¿no? Nos habló un hombre, ¿no? Entonces, es un plan de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo se va a manifestar plenamente nuestra salvación? Hasta que acabemos el crecimiento que tú y yo debemos de tener a la imagen de Cristo. Ya sea que moramos antes o venga Cristo, no sabemos. Entonces tenemos por delante tú y yo una meta, un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Crecer espiritualmente. Es algo muy importante. Recuerda que en el versículo 3 dice que estábamos extraviados, perdidos, sin rumbo. Entonces, ¿qué te puede extraviar el día de hoy a ti y a mí? El pecado. Y no depende de lo que hagamos tú y yo, sino depende de ser guiados por Dios. Leemos el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, nuestra salvación descansa plenamente en la obra de Cristo. ¿Y podemos confiar plenamente en esa salvación? Sí. Si aprendemos tú y yo a ser guiados por Dios, tenemos garantizada el final del camino. Ahora, ¿qué vemos hacia el futuro? ¿Qué nos espera en el futuro? Pues el día de mañana no sabemos, ¿no? El futuro es incierto para nosotros, ¿no? No alcanzamos a ver más allá de nuestra nariz, pero tenemos la garantía de que si somos guiados por Dios, podemos perseverar en el camino. ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? O sea, mañana en el capítulo de Romanos va a coincidir todo esto. O sea, la ayuda del Espíritu, la guía del Espíritu es esencial. Porque si no somos guiados por Dios, nos vamos a extraviar. Entonces, ¿tú y yo podemos tener la seguridad de nuestra salvación? Sí. ¿En cuanto a qué? Legalmente. Por eso Pablo aquí dice que no es por méritos propios, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces hoy, según el contexto que nos dio, la bondad de Dios, la salvación, desarrolla en nosotros una esperanza, un propósito. Eso es bien importante. ¿Que podemos tú y yo perder el propósito y la esperanza? Sí. ¿Por qué? Por el pecado. Regresamos a la vida del versículo número 3. Entonces, Pablo nos deja aquí claro que esa salvación es un acto de bondad, de amor, no por méritos propios. Y el hombre piensa y seguirá pensando que él puede hacer algo para ganarse la salvación. Y no es así. Entonces, una de las cosas que tenemos tú y yo que afirmar como doctrina fundamental del cristianismo es que somos salvos por gracia, no por obras, ni tú, ni yo, ni nadie. Nunca vamos a poder tú y yo
nuestra voluntad, en nuestra capacidad humana, agradar a Dios, sino tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, siempre, que son las obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Pero tomando el contexto, viene del agradecimiento a Dios, ¿te fijas? O sea, si no tenemos claro la bondad, el amor de Dios a nosotros, vamos a querer nosotros caminar bajo nuestros propios conceptos, porque seguimos pensando que somos buenos, seguimos pensando que yo sí puedo hacer algo bueno, y la Biblia nos dice no. Si tienes claro que eres salvo por la bondad y el amor de Dios, entiendes que no había nada bueno en ti y que aún así Dios te salvó. Y eso es fundamental. Y ese propósito pues nos lleva a medirnos plenamente con Cristo, ¿no? O sea, a la estatura y a la plenitud del varón perfecto en Cristo Jesús. Entonces, ¿en dónde puedes ver tu andar como cristiano? En la Biblia. Ya deja de ver a los demás, no te sirve de nada. Recuerda que siempre hay personas mejores que nosotros, ¿no? Y peores. Pero ¿cuál es el listón donde debemos de medirnos? Con lo que la Biblia nos enseña en cuanto a Cristo como hombre, ¿no? Lo que Él nos enseñó. Entonces, una de las cosas que nos deja ver claro Pablo en estos versículos es que no somos buenos. No hay nada bueno en nosotros. Y si nos comparamos con los hombres, pues en algunas cosas vamos a ser buenos y en otras cosas vamos a ser malos, ¿no? Pero normalmente no. Entonces, ¿cuál es el listón de vida moral que debemos tú y yo tener claro? Lo que la Biblia nos enseña, principios morales. Si quieres ponerlo ahí, el fruto del Espíritu, literal. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ese es tu reto. O sea, ese es para ti, para mí, para todo creyente, es el listón de vida, ¿no? Y es el propósito de la vida cristiana, el crecer en eso, ¿no? El ejercitarnos todos los días, ¿no? Porque cuando crees que vas creciendo en bondad, viene la prueba y sales reprobado, ¿no? En paciencia, ¿no? Sales reprobado ahí. Y el enemigo trabaja en desalentarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En entender que necesitamos más dependencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el listón de ver nuestra dependencia de Dios? El fruto del Espíritu. ¿Tú sabes? Eso ya nadie, ahora sí que nadie más que Dios y tú. Porque ahí es donde nos vemos muy bonitos, ¿no? Entonces, sin la guía del Espíritu, toda persona, la mejor persona que te puedas imaginar, sin ser guiado por el Espíritu de Dios, es una persona aborrecible a Dios. Cualquiera. Los del Teletón, todo eso. Y esto es fuerte, ¿eh? Ahora, ¿hay hombres que pueden ser loables y hacer buenas cosas? Sí. Pues en nuestro pasado histórico hay, ¿no? En México, ¿no? Hicieron buenas cosas. ¿Pero quiere decir que por esas cosas alcanzan salvación? No. Entonces tú y yo no podemos tener como parámetro de vida a una persona. No puedes tener como parámetro de vida imitar la vida de alguien. Sino tu parámetro de vida, tu listón, ¿quién es? La estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, ahí tiramos toda idolatría, ¿no? Toda idolatría. Ahora, aquí Pablo nos está empezando a mostrar que no es en nuestros esfuerzos. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No en nuestros esfuerzos humanos. Estábamos en bancarrota totalmente, ¿no?
¿Por qué Adán y Eva tuvieron conciencia de su desnudez? Porque habla de la cuestión moral. Ellos se dieron cuenta que moralmente estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Su propio remiendo, ellos mismos. Entonces, ese es el punto, ¿no? El pecado nos lleva a ti y a mí a una desnudez totalmente, ¿no? O sea, desnudez no en el sentido bueno, sino en el camino de la desnudez, estando en el camino incorrecto, el camino de perversión, el camino de todo eso, ¿no? Porque antes de eso, Adán y Eva estaban desnudos delante de Dios, del alma, pero sin pecado. Entonces es bien importante, ¿no? Entonces, la Biblia jamás va a decir que las buenas obras, o sea, las cosas que se hacen bien son malas, sino que no alcanzan para la salvación. Entonces ese es el énfasis. O sea, hay quien hizo buenas cosas, sí, pero no alcanzan para la salvación. De hecho, somos llamados a hacer buenas obras, tú y yo, pero ya una vez siendo salvos. Gálatas capítulo 2, verso número 16. Gálatas 2, 16. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, verso número 9, Efesios 2:9 dice lo siguiente. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vamos a entender, las obras son buenas, sí, pero no para salvación. ¿Alguien que no es salvo puede hacer buenas obras? Sí. ¿Puede una persona donar dinero para los pobres? Sí. ¿Pero eso lo justifica delante de Dios? No. Y eso es importante. Ahora tú y yo somos llamados a hacer buenas obras, sí, después de nuestra conversión. Más somos demandados en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que, o el hombre piensa que puede alcanzar la salvación haciendo, ¿no? Dice Pablo, no. Ahora tú y yo ya lo entendemos plenamente y afirmamos, no, es por gracia. Es por la bondad de Dios. Y somos llamados en esta vida a tener buenas obras como creyentes. Somos llamados a cuidar a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos. Somos llamados a eso. Entonces, para que el hombre haga buenas obras, primero tiene que ser salvado. Entonces, son obras que cuentan delante de Dios. Tiene que alcanzar primero la salvación. Porque ya ahí se entiende que las obras que tú y yo hacemos ya son sin interés, ¿no? Son obras reales, ¿no? O sea, el hombre que no ha alcanzado salvación hace obras o queriendo obtener. O sea, detrás de todas esas propagandas y regalos, o sea, legalmente hay un montón de cosas, ¿no? Y la única manera de nacer de nuevo, pues la obra del Espíritu de Dios, ¿no? No hay otra. Ahora, necesitamos entender esto porque hoy tú y yo somos llamados a esa vida, ¿no? De hacer, sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando Dios derrama el Espíritu de Dios en nosotros, nos salva, nos transforma y entramos en el camino de las buenas obras. Y solamente
cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Es bien importante, ¿eh? Porque nosotros queremos hacer buenas obras en la carne, ¿no? Aún siendo creyentes. Hay un versículo contundente en todo lo que he estado hablando. Vamos a Efesios capítulo 2, verso número 10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hoy si puedes ser una persona buena, vamos a ponerlo, no te jactes, porque es algo que viene con la salvación. Hoy sí puedes perdonar, servir, no digas, qué bueno soy, es parte de la salvación. El paquete viene completo, ¿me explico? Que a veces creemos que somos muy buenos, ¿no? ¿No? O sea, si sirves o haces algo, pues es parte. Es más, es un distintivo de ser hijo de Dios, ¿no? Entonces dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Y aquí vuelve a poner en claro todo, sino ¿por qué? Por su, dice, misericordia. Esa palabra misericordia es una palabra enfática en el camino de que la salvación es por gracia, por la bondad de Dios. O sea, hoy alcanzamos salvación no por ser buenos, sino por su misericordia. Y en esa misericordia, fíjate, todavía aún en el presente, Dios no nos retribuye conforme a nuestras maldades, ¿eh? Sigue siendo misericordioso con nosotros. Entonces son 4 cosas esenciales para ver la salvación: gracia, bondad, amor y misericordia. Ahora, ¿cómo se manifiestan estas en nuestra vida que hemos entendido? ¿Cómo manifestamos que hemos entendido esto? Se traduce en el trato hacia los demás. O sea, esa gracia que te salvó, la extiendes hacia los demás en la bondad, en el amor, en la misericordia. Si eres receptor de la misericordia de Dios, te vuelves misericordioso con los hombres. Entonces, el versículo 5 nos deja la primera parte claramente, que no hay ninguna virtud en nosotros para alcanzar salvación, sino su pura misericordia. Porque ¿qué es lo que merecíamos? Juicio, versículo 3, ¿no? Aborrecibles, tremendos, ¿no? Entonces, esa palabra misericordia, podemos decir que es una palabra que resume nuestra salvación. Y lo que Pablo nos está haciendo aquí es que entendamos que no éramos receptores de la gracia, del amor de Dios, sino por pura misericordia, para llevarnos al contexto del agradecimiento a Dios. Es una parte bien importante. ¿Por qué el contexto del agradecimiento a Dios? Porque viene hablando el capítulo 3 de conducta. Recuérdales, dice Pablo. Entonces, cada vez que te salga el carácter, recuerda que has sido salvo por misericordia. Cada vez que tu boca vaya, recuerda que eres salvo por gracia.
Cada vez que vayas a poner a alguien en su lugar, ponte tú primero en el tuyo. Y ahí es donde estamos. Que nos encanta, ¿no? Hablar y decir y medirnos y sentirnos, ¿no? Pero es el pecado. Es la gran lucha que tú y yo tenemos con el pecado, ¿no? Es una gran disputa, ¿no? Entonces, esa palabra misericordia resume la obra salvadora de Dios en nosotros. Y aunque la salvación tiene cuestiones doctrinales muy fuertes que vienen abajo, ¿sí? Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu, y el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, primero nos lleva al contexto de la vida real, antes de entrar en contextos doctrinales. ¿Cuál es la vida real? Por pura misericordia somos salvos. Entonces, esa palabra misericordia se apunta a la redención en Cristo, ¿no? Cristo nos perdonó, nos limpió, nos rescató por pura misericordia. Entonces, el beneficio de haber alcanzado la salvación es el derramamiento del Espíritu Santo en ti, para ser guiado en esta vida por el Espíritu de Dios. Aquí nos lleva a un contexto importante. Esa voz que te susurra, que no te deja pecar ya con libertad, es la misericordia de Dios a tu vida. Y fíjate que nosotros nos endurecemos a la voz del Espíritu Santo. Y es un contexto bien difícil. ¿Por qué nos endurecemos? Porque creemos ser buenos. Porque creemos ser mejor que el Espíritu de Dios. Pero cuando tú entiendes que esa guía, esa voz que te dice no lo hagas, es la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, tu vida cambia el contexto. O sea, el pecado nos endurece al llevarnos a creer y pensar que yo soy bueno. Aunque Dios me está diciendo en el consciente, en mi alma, en mi corazón, no, yo digo sí. Y estoy endureciendo. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Nos deja claramente que por la misericordia fuimos lavados, fuimos regenerados. Estamos en el camino de la renovación. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, eso nos debe de ejercitar a mí y a ti en el diario vivir. O sea, cuando Dios te está redarguyendo es porque te ama, te está diciendo no lo hagas. Pero somos obstinados, decimos sí. Y vuelvo al contexto de lo que inicié. Como nos han hecho creer que Dios está a nuestro beneplácito, yo puedo meterme en el problema y voy a Dios y le hago una oración y me saca del problema. ¿Será? Pues no. No. Muchas veces no, a veces sí. Entonces, aunque aquí la ausencia en cuanto a la salvación no menciona plenamente, abiertamente la cruz de Cristo, habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo, ahí está, y ese derramamiento no viene si no pasamos por la cruz. Entonces, lo que hace la cruz es reconciliarnos con Dios, y lo que hace el Espíritu de Dios es transformarnos. Para sacarnos plenamente de la condición del versículo 3. O sea, si tú y yo hoy no somos guiados por el Espíritu de Dios, ese versículo 3 que está horrible va a seguir presente en nuestras vidas. Escúchame bien, aún siendo convertidos. Porque una cosa es el acto legal de la cruz y otra cosa es la transformación del Espíritu Santo, pero el resultado es el llegar a la vida eterna. Presente, pasado, presente y futuro. Y ahí es donde estamos en el gran problema.
Porque nos basamos en lo que yo ya soy salvo, entonces, ¿por qué te resistes a la guía del Espíritu de Dios? Y esa obra regeneradora, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, habla de la transformación que necesitamos tú y yo en el presente, hoy, aquí. Iremos las siguientes semanas viendo qué significa cada uno, el lavamiento. Mira, ese del lavamiento han hecho una doctrina, han hecho la doctrina del bautismo en agua. Pues lo vamos a ver la siguiente semana. Y es aquí donde Dios nos muestra claramente el propósito, ¿por qué nos deja en el mundo en el momento de la salvación para ser testimonio de Dios? ¿Por qué no nos saca? ¿Por qué en el momento de nacer de nuevo tú y yo no? Porque nos deja como instrumento para otros. Ahí está. Instrumentos de cambio, o sea, la renovación se tiene que ver en tu conducta, en tu aspecto moral, y eso abre la posibilidad de la salvación a otros. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, ese contexto de que, Señor, ya no puedo, sálvame, llévame contigo, pues ya te llevó, ya nomás estás en tránsito, ¿no? Sí, ya estás en tránsito, ya. Eso habla más bien de algo en la mente, de que yo soy víctima y bla, bla, todo eso no, ¿sí? Entonces, esa misericordia y esa bondad tiene ese propósito. Entonces somos salvos, podemos decir, para terminar esta clase, por pura misericordia. Y esa misma misericordia sigue vigente hoy, para ti y para mí. Ahora fíjate que una de las cosas que nos deja claro aquí, que Dios nunca nos va a pedir algo que Él no nos haya dado primero. O sea, Dios jamás te va a pedir que ames a alguien sin que te haya amado a ti Él primero. Y ahí estamos. Cuando yo entiendo esto digo, hijo, qué tremendo, ¿no? O sea, Dios me pide que ame a una persona cuando yo ya soy receptor en vida, aquí parado, aún con todo mi pecado, del amor de Dios. Cuando Dios me pide que sea paciente con Él, ¿cómo es Dios conmigo? Cuando sacas, híjole, Señor. Entonces cuando sacas el listón dices, no, hombre, soy un pigneo al lado de lo que Dios me pide. Pero hay que trabajar. O sea, cuando Dios te pide algo a ti, es porque Dios ya te lo dio. Y parte todo lo que viene, todo lo que Dios nos demanda, Él nos dio primero. O sea, cuando Dios te pide, te manda a servir, ya te dio dones. Y Él ya te sirvió. Entonces, algo que tenemos que entender es que esa misericordia nos debe de llevar a esa reflexión, ¿no? Estamos tú y yo aquí por pura misericordia. Y la misericordia de Dios es inmedible, ¿no? ¿Cómo la medimos? Pero es real. O sea, son esas cosas que no puedes cuantificar, ¿estás de acuerdo? Pero sí las puedes expresar. O sea, ¿cómo cuantificas la misericordia de Dios? No, es impensable, ¿no? Pero es real. ¿La tienes? ¿La vives? Sí, plenamente, ¿no? Entonces, el versículo 5 lo vamos a dejar ahí porque vamos a entrar a la doctrina seria las siguientes semanas. Porque ha habido mucha, sobre todo en el primero, el lavamiento, ha habido muchas posturas doctrinales que no está hablando del bautismo en agua como tal. El bautismo en agua es una evidencia de lo que ya sucedió internamente nada más. No es otra cosa. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y el verso 6 está muy, muy contundente. Dice, el cual derramó en nosotros, ¿cómo dice? Abundantemente. O
sea, no tenemos un cachito del Espíritu Santo. Eso quiero que, o sea, no tenemos pedacitos. Es abundantemente. Pero ¿qué no nos deja ver la provisión de Dios a nuestra vida? El pecado. O sea, cuando tú sientes que Dios ya se fue, te dejó, te abandonó, se olvidó de ti, todo eso que yo sé que tú y yo lo hemos sentido una y otra vez, es la evidencia que está el pecado en nosotros. O sea, te sientes víctima, pero no somos víctimas. Porque aún, si quieres reflexionar esto, el no de Dios es una manifestación de su amor. Cuando tú le dices Señor y Él más no se mueve ni una hoja, y dice, Señor, ¿dónde estás? Es la manifestación del amor de Dios. Y nos cuesta trabajo, sí, ¿por qué? Por el pecado que está en nosotros. Porque creemos que Dios está ahí, ¿no? O sea, voy y ya me salgo con la respuesta. No, no es así. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Recuerden que hoy